La Primera Guerra Mundial era un conflicto que podía estallar de un momento a otro. La permanente rivalidad entre dos sistemas de alianzas hacía presagiar que la guerra podía comenzar en solo unos días. Solo se necesitaba un desencadenante para que la Gran Guerra tuviera su inicio. Ese desencadenante llegó el 28 de junio de 1914. Ese día, en Sarajevo, el archiduque heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, era asesinado por dos patriotas yugoslavos. La rivalidad existente entre el Imperio de Austria-Hungría y Serbia era evidente, lo que hizo sospechar a Austria de que el crimen había sido preparado por el jefe del Estado Mayor serbio, Dimitrijević. La muerte del archiduque hizo que todos los futuros combatientes se quitaran la careta y acabaran con esa guerra fría existente para empezar con una guerra que por primera vez en la historia iba a ser mundial. Después del asesinato, Austria acusó al gobierno serbio de complicidad en el atentado y le instaba a abandonar su política paneslava. La reacción de Serbia fue de firmeza. Ante tal posición, Austria comenzó a mover sus lazos diplomáticos y se aseguró el apoyo de Alemania. Así, después de dar un ultimátum a Serbia y ver que los yugoslavos seguían firmes, el 28 de julio de 1914, Austria declara la guerra a Serbia. Entonces, se inició un mecanismo que acabaría con una guerra mundial. Rusia, Alemania y Francia movilizaron rápidamente sus tropas. Inglaterra pretendía mediar, pero al final entra en guerra. Así, Alemania declara la guerra a Rusia el 1 de agosto y a Francia el 3. Inglaterra, por su parte, declaraba la guerra a Alemania el día 4. La guerra había comenzado. La guerra se planteó desde el inicio en dos frentes, el occidental y el oriental, aunque fue el occidental el que jugó un papel más decisivo, dada la importancia de las fuerzas implicadas. El conflicto comenzó con la llamada Guerra de Movimientos. En el frente occidental, Alemania, con Moltke a la cabeza, aplica el Plan Schlieffen. Este plan había sido elaborado años atrás por el jefe de Estado Mayor von Schlieffen. Consistía en dejar frente a los rusos solamente una cortina de tropas, puesto que eran lentos en movilizarse, y así poder lanzar el grueso de las tropas sobre Francia, a través de Bélgica, para evitar las fortificaciones de la Lorena y entrar en Francia por Champaña. Cuando el plan hubiera tenido éxito y Francia hubiera capitulado, la idea era volver contra los rusos en el frente occidental. Así, con todo trazado, Alemania comenzó la ofensiva el 2 de agosto atravesando Luxemburgo y lanzando un ultimátum a Bélgica para que dejara pasar libremente sus tropas. Bélgica se negó y fue invadida, lo que provocó, como ya hemos dicho, que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania el día 4 de agosto. El combate con los belgas hizo perder tiempo a Alemania, hecho que permitió a Francia y Gran Bretaña organizarse para preparar la defensa del ataque alemán. Pese a ello, Alemania logra llegar hasta el río Marne, a 25 kilómetros de París, lo que obliga a Francia a trasladar su gobierno desde París a Bruselas. Sin embargo, los germanos, en vez de seguir hasta París, deciden girar hacia el este para intentar arrinconar a los franceses contra los vosgos. Los alemanes estaban siguiendo la línea del río Marne. Sin embargo, fue una estrategia equivocada. Los franceses lanzaron un contraataque el 5 de septiembre y con la ayuda británica ganaron la batalla del Marne. La guerra estaba cambiando y Alemania sustituyó a Moltke por von Falkenhayn, que cambia de estrategia e intenta desbordar a los franceses por el oeste. El ejército francés logró defenderse y traza un frente de 800 kilómetros desde el Mar del Norte hasta la frontera franco-alemana. El ataque alemán estaba paralizado. Mientras tanto, en el frente oriental, los alemanes se defendían de Rusia esperando que las tropas del otro frente ganaran sus batallas para que volvieran al frente oriental. Los rusos avanzan por Polonia, pero su mala organización permitió al ejército de Hindenburg, que dirigía a Alemania en el frente oriental, llegar hasta los lagos masurianos, casi en la frontera rusa. Sin embargo, en la Navidad de 1914, el ataque no prosperó, la situación estaba congelada, y era una situación que no estaba prevista. Las defensas se habían impuesto sobre los ataques, la ametralladora había dejado en evidencia su valor como arma defensiva, y el plan alemán había fracasado. Acababa de comenzar la guerra de posiciones. Durante más de 3 años, el frente no se moverá, y la guerra tomará otros derroteros. A partir de ahora, la población civil se iba a ver afectada. Varias ciudades iban a ser bombardeadas. Poco a poco, iban a entrar en guerra otros países, lo que iba a beneficiar enormemente al bando aliado. La guerra no parecía tener fin, y el empate parecía indefinido. Además,
En el frente surgió la llamada guerra de trincheras. Los soldados de ambos bandos quedaron enterrados para poder así resistir, pero los problemas de esa situación eran incontables: insalubridad, enfermedades, condiciones infrahumanas o problemas mentales. La guerra había dejado de tener sentido, era una situación totalmente irracional. Las operaciones durante este periodo de la guerra no iban a resolver nada, solo aumentar el desencanto y el número de muertes. En el frente occidental, Inglaterra decide practicar el bloqueo naval sobre Alemania, que consistía en interrumpir las rutas marítimas de Alemania con sus colonias. Se libra la batalla de Jutlandia, en la que tienen especial importancia los submarinos, pero Alemania solo consigue torpedear barcos ingleses, pero no consigue frenar el bloqueo naval. En la frontera franco-alemana, el frente estaba prácticamente inmóvil a lo largo de 1916. Alemania planea una acción de desgaste, con el objetivo de causar bajas en el enemigo. El objetivo era Verdún. Se libra la conocida batalla de Verdún. No hubo un vencedor claro, pero los franceses, al mando de Pétain, fueron moralmente los ganadores. Habían resistido frente al enemigo, con su propio ejército, ya que la participación de tropas no francesas en su ayuda fue escasa. Al mismo tiempo se libró la batalla del Somme, pero no hubo más avance que la pérdida de un sinfín de combatientes. Las dos batallas habían costado la vida a más de 1 millón de personas. En el frente oriental, Alemania sigue avanzando hacia Rusia y se anexiona Polonia. Además, se produce la batalla de Galípoli, donde los ingleses querían controlar los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo para unir el Mar Negro y el Mediterráneo, pero son derrotados por los turcos, que poco antes habían entrado en guerra. Fue una batalla en la que los ingleses batallaron con población de 2 de sus colonias, la australiana y la neozelandesa. Sin embargo, en el año 1917 no se ve el final de la guerra, lo que produce una grave crisis. Todos están desengañados con ella. Comienzan a producirse deserciones en el ejército. Se quiere llegar a la paz, e incluso comienzan a surgir propuestas de paz. Al menos, queda poco para el final de la guerra. En este mismo año, 1917, Estados Unidos, con un número de soldados decisivo para el devenir del conflicto, entra en guerra. Con su entrada aparece la aviación, y Francia e Inglaterra comienzan a utilizar los tanques. En el frente oriental, Rusia, afectada por la revolución bolchevique, sale de la guerra. Lenin firma la paz de Brest-Litovsk en marzo de 1918, donde reconoce la victoria alemana y cede varios territorios. Es una buena noticia para Alemania, pero al mismo tiempo se desintegra el imperio austrohúngaro por el nacionalismo. Mientras, en el frente occidental, la guerra iba a sufrir sus últimas batallas. Alemania se había quedado sola, pero pudo trasladar a todas sus tropas a Francia. Por eso, lanzan 4 ofensivas sobre territorio aliado. Llegaron a estar muy cerca de París, incluso lo bombardearon, pero los aliados lograron resistir. Así, en noviembre de 1918, los aliados, al mando del mariscal Foch, lanzan una ofensiva con un gran despliegue de tanques. Atacan las líneas alemanas y arrollan al frente alemán. A Alemania no le quedó otra que pedir el armisticio, y en noviembre de 1918, con su ejército derrotado y con un proceso revolucionario en el interior de Alemania por la falta de alimentos, pide el armisticio y el Kaiser Guillermo II abdica y huye a Holanda. Los aliados habían vencido, la paz de Brest-Litovsk quedaba sin efecto, beneficiando a Rusia, y Alemania era la gran derrotada.